Vamos a compartir justamente y hablando de esto, que sin duda alguna es la noticia económica y política del día y que marca el viernes en materia de políticas públicas, hablar sobre esto con el ex ministro, digo bien, de Hacienda y economista Manuel Ferreira, que ya nos acompaña a través de este contacto vía Zoom. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, queríamos saber, señor Manuel, ¿qué representa esto para el Paraguay? Decíamos, haciendo un poco una conclusión después de escuchar a Santiago Peña, ¿cómo esto nos puede llegar a beneficiar como ciudadanos, a la microeconomía, al ciudadano de a pie que día a día está luchando por su propia economía? ¿Cómo ayuda y cuáles son los beneficios de haber alcanzado el grado de inversión? Bueno, esta es una excelente noticia para todos. Acá el tema fundamental es que a partir de esto, fondos que manejan muchos capitales, y esto es fundamental. Bueno, vamos a intentar, con las disculpas del caso, también nos disculpamos allí con el señor Manuel Ferreira, con el economista. Vamos a intentar mejorar un poquito la comunicación porque se estaba entrecortando allí el audio. A ver, probamos nuevamente suerte ahora. ¿Cómo le va? Ahí creo que vamos a poder escucharnos mejor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Creo que esta es una excelente noticia. A partir de estos fondos que manejan mucho dinero, se empiezan van a empezar a invertir en Paraguay en diversos temas, ¿verdad? Papeles financieros, compra seguramente de acciones de empresas, compra de propiedades, etcétera. Y cuando hay mucho capital, normalmente el valor de los activos empieza a mejorar. Entonces, esto para la gente común y corriente significa que tu patrimonio vale más, ¿verdad? En general, tu casa vale más, tu terreno vale más, tu campo vale más, y eso es muy positivo. Por el otro lado, este dinero, al ser más abundante, hace que las tasas de interés sean más bajas, y al ser la tasa de interés más baja, posiblemente lo que sea es que veamos mucho más proyectos que se llevan adelante, y eso es generación de empleo para la gente, ¿verdad? Que creo que es un ítem importante. Ahora, lo escuchaba más temprano también hablar y decía usted, esto no es algo directamente relacionado solo a la calificación en sí que tiene un país. Esto va directamente más relacionado con los bonos soberanos y haciendo un poco hincapié en eso, ¿cómo le podemos explicar a la gente así con términos sencillos lo que significa en sí el grado de inversión o haber alcanzado esto tan histórico? Bueno, lo que se hace acá es se califica los bonos emitidos por la República del Paraguay y dice que Paraguay tiene mucha facilidad de pagar esos bonos por diversas razones. Básicamente esas razones son el hecho de que tengamos políticas económicas sustentables a lo largo de un tiempo bastante largo. Por otro lado, que tengamos un crecimiento económico robusto también a lo largo de un tiempo relativamente largo. Y el hecho de que Paraguay puede aguantar shocks importantes, cita específicamente el shock de la pandemia y el shock de la sequía del año 2022, que hacen que la economía sea muy resiliente y pueda aguantar ese tipo de cosas, que era una preocupación importante. Así que vemos en este tema que la industria liviana también empezó a crecer y se empezó a diversificar la economía del Paraguay como una estrategia para ir aguantando estos shocks. ¿Qué pasa con las empresas paraguayas que cotizan en el mercado internacional? Para ellos también trae múltiples beneficios esta noticia, ¿no? Yo creo que esas van a ser las empresas que primero van a ser beneficiadas de esto, ¿verdad? Por el hecho de que empresas como, pongo el ejemplo de Tigo, por ejemplo, que tiene un bono flotando hoy, esa empresa es una empresa que obviamente va a cotizar a valores más altos sus bonos, va a ser más apetecible para la gente, y el día que salga a emitir, va a emitir a una tasa más baja que obviamente le da una serie de beneficios.
creo que después de esto van a venir las entidades bancarias porque son las que más fácilmente pueden captar capitales y esperemos que esa captación de capitales se traduzca también en una tasa más baja para los consumidores, tanto empresas como personas. Claro. Y después de eso, ¿qué viene? O sea, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿En cuánto tiempo más esto puede llegar a verse ya beneficioso en el campo práctico en sí? Bueno, este es un proceso que no es muy rápido, ¿verdad? Hoy los fondos están empezando a evaluar Paraguay, cosa que antes no lo hacían. Muchos de esos fondos era un grupo relativamente limitado el que lo hacía. Entonces muchos de estos fondos hoy van a empezar a mirar a Paraguay y van a empezar a evaluar, van a empezar a hablar seguramente con las empresas interesadas y creo que este es un proceso que va a ir creciendo en el tiempo, ¿verdad? Va a comenzar lento y después va a ser más grande en la medida en que evalúen y consideren que Paraguay es razonable, van a empezar a invertir y ahí también las inversiones públicas van a ser importantes, las oportunidades que lance el Estado, las oportunidades que también lancen las empresas del sector privado van a volverse importantes, ¿verdad? Es un proceso que va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Claro. No sé si estoy equivocado o no, Manuel, usted me va a corregir. Bueno, decimos, hay dos grupos grandes, ¿verdad? De grupos de países, si hay que llamarlo así. De un lado el grado especulativo y del otro lado aquellos que alcanzan este grado de inversión. Sí, así es, así es. Y los fondos, te diré, sí, más o menos el 90% de los fondos invierte solamente en grado de inversión. Nosotros entramos a un grupo de países privilegiados. ¿Conformados por cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son los que ahora tienen esta...? Los países en Sudamérica que están en esto hoy somos solamente 4, ¿verdad? Chile, Perú, Uruguay y nosotros. Otros países como Brasil o Colombia que habían estado hoy no están. Ahora, a partir de este momento, decía el presidente, esto va a traer inversión, va a traer capital en sí extranjero, mayor aprovechamiento de tecnologías. ¿Qué más se puede esperar del mundo para el Paraguay a partir de esta decisión? Y yo creo que es correcto eso. Básicamente eso es lo que se puede esperar. Lo que es importante también es lo que nosotros tenemos que ofrecer en función de eso. Claro. Tenemos que poner a punto nuestras empresas, tenemos que capacitarnos porque gran parte de la demanda que va a venir a partir de esto por empleo va a ser una demanda de personal calificado, ¿verdad? Entonces creo que este es el momento también de ponerse un poco a tono con lo que el mundo nos va a exigir. En ese sentido, hay grandes desafíos que cumplir y por sobre todo no es solamente llegar a este grado de inversión, es lograr mantenerse también a través del tiempo, los años. ¿Cuáles son algunos objetivos que, si usted en base a su experiencia podría llegar a mirar y decir, en esto hay que focalizar en el Paraguay para poder mantener esta buena racha? Creo que acá una de las cosas importantes es lo que se llama la obligación de los contratos por terceras partes, es decir, si vos y yo queremos hacer un negocio y no nos conocemos, va a ser muy importante lo que el Poder Judicial pueda definir si es que tenemos algún problema en algún momento con nuestro contrato, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un tema muy pendiente importante, el tema de la justicia en Paraguay y el tema, sobre todo, de la capacidad de generar obligaciones contractuales que sean importantes. Así que creo que ahí es donde tenemos que hacer un énfasis para poder sostener y mejorar este grado de inversión que hoy tenemos. Esa seguridad jurídica, las cuestiones también relacionadas a la corrupción, ¿son un poco algunos de los puntos que habría que mirar para adelante? Así mismo, esos son los partidos que tenemos que empezar a jugar bastante más seriamente para poder concretar mejoras en este año. Y me imagino también, usted decía algo muy importante que era mejorar la capacitación o aumentar la capacitación para lo que se van a encontrar quienes vengan de afuera buscando invertir su dinero, que sea también un capital humano bien formado. Allí ya estamos hablando de políticas públicas que van más allá de la economía en sí, educación, mejorar esos sistemas también para lograr sacar un capital humano adecuado para no solamente para el Paraguay ya, sino para el mundo. Así mismo es. Son esas políticas públicas y implica también el esfuerzo personal de mucha gente
joven como que tiene este país, que los jóvenes están en esta etapa de formación y eso juega un rol muy importante, ¿verdad? El trabajo que se realizó antes, muchos celebran, y de hecho que ya lo están haciendo muy valeramente, esto como un logro solamente del gobierno actual. Sin embargo, también desde la propia presidencia de la República destacaban un trabajo que llevó años, una veintena de años, hacían un poco el recorrido a nivel histórico también por aquellas grandes crisis del inicio de los 2000. Esto también habla un poco del trabajo previo que se realizó en años y gobiernos anteriores, ¿verdad, don Manuel? Hay muchísima gente y muchos gobiernos, y creo que el hecho de haber pasado por muchos gobiernos y de haber pasado por mucha gente y poder haber sostenido políticas públicas a lo largo de todo ese tiempo, que incluyeron mejoras tributarias, que incluyeron mayor recaudación, que incluyeron una ley de responsabilidad fiscal redactada por un gobierno y aprobada por otro, el hecho de que haya continuidad en las políticas, por ejemplo en el Banco Central, ha jugado un rol extremadamente importante. Esto no es algo que lo hizo el gobierno de Santiago Peña. Esto es realmente el producto de 20 y pico de años de sacrificio y de esfuerzo de muchísima gente que ha pasado, sobre todo por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Banco Central del Paraguay a lo largo de todo ese tiempo. A nivel de esta coyuntura crediticia, ¿cuáles son algunas medidas que cree usted que tiene que ya empezar, o acciones inmediatas que tiene que empezar a hacer el gobierno para aprovechar este clima de negocios? Bueno, creo que lo que es importante ahora es cuidar también esto, ¿verdad? También la apertura de las fronteras para el ingreso de capital implica también la apertura de las fronteras para la salida de capital, ¿verdad? Y tenemos que evitar, somos una economía pequeña en el mundo, hay capitales muy grandes que pueden entrar y salir y generarnos muchos problemas a nivel de muchas variables que nosotros manejamos hoy tranquilamente. Entonces creo que ahí hay que empezar a ver cuál es la batería de políticas que tenemos que tomar y una normativa distinta que nos permita controlar esta situación. Esperemos que eso se haga en la mayor brevedad. ¿Controlar en qué sentido? Y controlar, por ejemplo, que no te entre y te salga un capital a jugar, por ejemplo, con el tipo de cambio de Paraguay, ¿verdad? Y que eso genere desbalanceos muy importantes. Este es un ejemplo, pero en realidad puede ocurrir eso con muchas variables. Claro, exactamente. Bueno, falta fortalecer entonces algunos puntos principales para ver ya estas acciones y estos resultados a corto plazo y a largo plazo, ni qué decir. Ahora, la calificación, por así decirlo, la determinación que toma una calificadora en particular, Manuel, ¿verdad? Sí, una calificadora, son 3. Creo que en la medida en que se vayan sumando otras calificadoras se va a fortalecer esta situación y esperemos que eso ocurra también en la brevedad. Creo que la primera que va a hacer una revisión va a ser Fitch y sería muy importante sumar una nueva calificación positiva. ¿De qué depende que estas calificadoras hagan esa revisión? Y normalmente depende de la situación de lo que vayan viendo, ¿verdad? De cómo van viendo las cosas. Esta en particular insistió mucho en el tema del crecimiento robusto, insistió mucho en el tema de reformas institucionales e insistió mucho en todo lo que se refiere a la resiliencia de la economía a los shocks, ¿verdad? Las otras piensan más o menos igual, pero tienen sus matices. ¿Cuáles, por ejemplo, son algunos aspectos que las podrían diferenciar? El tema institucional, por ejemplo, es tal vez más importante para otras calificadoras que para esta. Ok. ¿En cuánto tiempo más se podría dar? ¿Suele hacerse un chequeo o una revisión rápida después de que una de ellas por lo menos ya haya otorgado este grado? En general, estas empresas tienen sus propios tiempos, ¿no? Y creo que este año hay una revisión por parte de Fitch. Así que esperemos que ahí pase algo. ¿Y hay algo más que el gobierno actual o el Estado pueda hacer a partir de ahora para, no sé si una especie de lobby, no sé si tomar algunas acciones más concretas para mostrarse a las demás también? No, nosotros tenemos ciertos compromisos que hicimos y tenemos que cumplirlos. ¿Cuáles son esos compromisos? Por ejemplo, llegar a un déficit fiscal para el año 2026 de 1,5%.
hacer una reforma de la caja fiscal, hacer una reforma del sistema de remuneración de los funcionarios públicos. En la medida que en ese tipo de cosas vayamos avanzando, todo eso suma. Decíamos y veía un poco también en el recuento histórico que hacían desde Presidencia, que uno de los puntos fundamentales también fue aquella evaluación de parte de Gafilat que tuvo nuestro país hace un par de años. También, esa fue sumamente importante. Fue también sumamente importante porque en general te salís del ámbito negro en el que se mueve una parte de la economía mundial. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que vaya ocurriendo con el correr de estos tiempos. Decía usted, y para reiterar nada más e ir cerrando esta conversación, la acción o por así decir, la reacción inmediata, lo que a corto plazo va a poder notar la gente después de obtener este grado de inversión, ¿cuáles serían algunos puntos centrales? Posiblemente lo más cercano sea una baja en la tasa de interés. ¿De qué sectores? Sobre todo de los créditos en dólares, posiblemente inversiones financieras que hagan llegar créditos más baratos a la gente y de más largo plazo. Esperemos que eso sea lo primero que se realice. ¿Se puede hablar de una especie de previsión de porcentaje de cuánto menos? No, todavía eso no. Es muy difícil hacer, sí. Bueno, Manuel Ferreira, le agradecemos muchísimo por este contacto y bueno, vamos a estar atentos. Decía usted, un logro estar en este sitial que ahora es ocupado, sumando al Paraguay, por tan solo 4 países aquí de este punto del mundo. Así que le agradecemos muchísimo por este contacto y por ilustrarnos también con los conocimientos. No, por favor, a las órdenes. Gracias a ustedes. Un gran saludo a toda la teleaudiencia.